Muy buenas tardes. Ya en este día, jueves 3 de septiembre, tengo que decirles dos cosas. La primera, hace apenas unas horas el presidente Donald Trump presumía que los índices bursátiles pues estaban marcando nuevos récords. Pues se le fue el sueño porque ahorita lo que está sucediendo es todo lo contrario. Están cayendo y de qué manera. Esta es la peor caída que vemos en al menos desde junio y en algunos casos desde marzo. En los índices bursátiles. Pero también el presidente Donald Trump ha sido un hombre que ha dicho que llegando él a la presidencia iba a eliminar el déficit comercial de los Estados Unidos y que ese era un problema para él. Pues ahí les va. El otro reality check del día de hoy fue el dato que llegó en relación con el comercio y el déficit comercial es el más alto que reporta Estados Unidos en 12 años, 63.600 millones de dólares. Es el dato más elevado y entonces el presidente Trump pues está quedando corto en su promesa. No digo más y ella ha hablado conmigo de este tema, ahí la tienen, Mónica de Boll, Senior Fellow del Peterson Institute for International Economics. Mónica, perdóname que comencé así, pero es que el presidente, y tú y yo lo hemos hablado, ha prometido reducir ese déficit porque para él ese es un problema. Sí, entonces esta fue su promesa de campaña durante las presidenciales de 2016. Después ha puesto y ha hecho un montón de medidas comerciales, aranceles, todo el nuevo NAFTA y todo eso que ha hecho con los acuerdos comerciales y todo pensando que eso iba a disminuir el déficit comercial de Estados Unidos. Pero muchos de nosotros, economistas, alertábamos que en primer plano los déficits comerciales no contestan de inmediato a las medidas de aranceles. Entonces puedes aumentar los aranceles, que esto no va a tener en definitivo un resultado sobre los déficits. De otro lado, decíamos que, bueno, con los cortes de impuestos que habían hecho en 2017, que eso iba a contribuir para el aumento del déficit, no para la reducción. Y ahora nosotros tenemos un otro factor, esto que era completamente imprevisible, que es la pandemia. Y con la pandemia, los Estados Unidos son el país que todos los inversionistas del mundo recorren a los activos norteamericanos cuando hay algo así que asusta a todos, y la pandemia, por cierto, es lo más asustador evento de los tiempos recientes. Entonces, eso ha llevado a una sobrevaluación del dólar en relación a otras monedas, y esto perjudica el déficit también. Entonces, estos resultados que estamos a ver hoy son derivados de un montón de cosas que eran totalmente previsibles y otras no tanto. Bueno, se encarecen las importaciones cuando sube el valor del dólar, el presidente está negociando con China y tampoco ha servido de mucho. De lo que sí ha servido es de que los productores reciban más de 20 mil millones de dólares, los productores agrícolas en Estados Unidos, porque Exacto. el presidente Trump les dijo, yo les doy dinero mientras llevo 2 años negociando, las tensiones solo han aumentado, ¿no? Hasta ahora y no parece estarle funcionando. Y lo que sucedió es que hubo un récord de importaciones en lo que es este último dato que estoy reportando, Mónica. Sí, un récord de importaciones que sí es un reflejo de esta diferencia entre los valores de las monedas. Entonces, en el momento que el dólar es presionado para quedarse más valorizado que Exacto. las otras monedas, las importaciones se quedan más baratas. Entonces, lo que se ve es esto, exactamente es este efecto. Y bueno, y las cosas siguen así. Entonces, cuando se mira frente y estamos en la fase más crítica de la campaña presidencial, esto es un tema que va a afectar, por cierto, los 2 próximos meses, y a ver cómo Trump lo justifica. Por cierto, va a inventar unas cosas para justificar lo motivo por lo cual no ha hecho lo que había prometido hacer en términos del déficit comercial, pero lo cierto es que es todo al contrario de lo que había prometido.
¿Qué crees que puede inventar o justificar como argumento? Y también hay que decir que este es un momento muy complicado para hablar de una política comercial de mayor apertura, justamente por la cantidad de desempleados que hay y porque pareciera que hay que mirar hacia adentro. Estados Unidos no está solo en mirar fronteras adentro como quizá la solución a los problemas. Tú sabes que no, que quizás lo mejor es mirar hacia afuera ahora. Sí, claro, pero es así, ¿no? Con los desempleados y como toda la retórica de la campaña anterior tenía este aspecto de crear los empleos locales y ahora hay un montón de desempleados. Es un momento muy difícil políticamente, mismo que Trump eh, eh, pudiera tener un discurso diferente, es muy difícil políticamente de cambiar. Entonces, todo va por este camino proteccionista y yo veo como la salida que él va a intentar buscar como una especie de disculpa para decir por qué las cosas han andado mal. Bueno, de un lado va a decir algo respecto a la pandemia, pero por cierto va a hablar de China y va a decir que esto es la culpa de China, China continúa a comportarse de una manera que afecta nuestros intereses nacionales y China será el culpable, como siempre. Mm. Y esto tiene, de cierta manera, aquí en Estados Unidos, entre el electorado, hay un apoyo a este tipo de visión. Obviamente China y Estados Unidos son dos importantes socios comerciales de países de América Latina, que te digo de México, pero mira, miremos más al sur también. ¿Cuánto de la situación que tú estás viendo hoy ocurrir en la política comercial estadounidense va a tener qué tipo de efectos sobre la región? Bueno, los efectos sobre la región no son buenos y no han sido buenos desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Porque, como decías, son los dos principales parceros comerciales de todos los países de la región, sin excepción. Y hubo momentos en que estos países, algunos de ellos, fueron presionados a medio que escoger un lado, o Estados Unidos o China. Entonces, me imagino que esta situación así, si Trump decide culpar a China por los problemas de Estados Unidos, esto va a presionar aún más los países de la región que ya están muchísimo presionados en una situación económica y de salud pública absolutamente, bueno, es un desastre, ¿no? Sí, No hay otra palabra. avasalladora. No, oye, y para cerrar, Mónica, una cosa que sí te quiero preguntar, ¿cuánto de la receta para salir de esta situación en la región tiene que ver con el libre comercio y tiene que ver con comercio intrarregional? ¿Cuánto los países realmente tienen que apostar a esto? Porque es una de las vías más sólidas o más seguras, si quieres, para reconectar con el mundo y aliviar a la economía. Para mí, la región y el mundo como un todo este movimiento que estamos a ver anti-globalización, anti-comercio, todo eso es extremadamente prejudicial. Ya era así antes de la pandemia, es así además con la pandemia, porque las soluciones pasan por coordinación, no el contrario. Y coordinación, cuando pensamos en el aspecto internacional, necesita de intercambios en áreas diferentes. Y el comercio, por cierto, es un área muy importante porque el comercio es importante no solo por los efectos económicos, pero también por los efectos diplomáticos, de aproximar países, de tener este tipo de efecto. Entonces, ahora la región debería, pero no va, debería estar mirando el comercio internacional, las relaciones con los parceros más importantes, en particular las relaciones con los asiáticos, que ahora están bien, los países asiáticos, relaciones con Europa, que también están un poco mejor, con Estados Unidos las cosas están complicadas, y el comercio intrarregional, que ha sido para nosotros un problema de todo siempre, ¿no? Porque nosotros en la región tenemos un montón de acuerdos comerciales
pero son acuerdos que de ahí no sale nada. Entonces, necesitamos pensar y tal vez reestructurar estos acuerdos comerciales para que se tenga algo de bueno, que se tenga algo de bueno para todos nuestros países que están muy sufridos ahora. Por supuesto. Mónica, ¿anticipas tú una victoria de Donald Trump o de Joe Biden? Y si es Joe Biden, ¿cuánto ves cambiar la política comercial estadounidense? Bueno, si Trump gana las elecciones, vamos a ver una doble apuesta, un double bet en lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, vamos a continuar a mirar los aranceles, el uso indiscriminado de los aranceles por toda En nombre parte. de la seguridad nacional, perdón, que ese es el En argumento nombre que de ha la hecho. seguridad nacional, en principal ahora en nombre de la seguridad nacional, como haya visto que tenemos una pandemia que va a continuar, ¿no? Entonces, con Trump que creo que las cosas peoran en este lado. Con Biden hay una chance de que las cosas mejoren un poco, no mucho, porque hay, bueno, los desafíos son muy grandes con la pandemia, con la tasa de desempleo interna aquí en Estados Unidos y todo lo que se pasa con eso, pero al menos ahí hay gente más, hay gente menos ideológica y gente más preparada para lidiar con la situación. Entonces, lo veo así. Para la región, Biden es una persona que conoce bien la región. Es una persona que conoce bien los países, conoce bien México, conoce bien Brasil, así como otros países de América Latina. Entonces, y entiende la importancia de la región para los Estados Unidos. Entonces, con Biden pienso que las cosas van a caminar mejor. Con Trump, la región es irrelevante, totalmente irrelevante. Pues ahí tienen ustedes la perspectiva de Mónica de Vol y hay que decir también que Joe Biden tiene un pronunciamiento también estricto contra China. Ojo que no hay tantos contrastes en casos de China, pero en el caso de América Latina yo tiendo a inclinarme exactamente, veo la situación muy parecida a lo que tú acabas de describir, Mónica. Qué gustazo saludarte. Muy obrigada, Mónica. Muito obrigada.